Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñarritu García. Egunon, buenos días, presidente. Miren, yo creo que es positivo y es un orgullo cuando alguien pone en valor la capacidad de influencia de un grupo parlamentario. Decía la señora Vázquez, ¿no?, que esta es la ley Bildu, la ley Otegi. Ojalá que tuviéramos tanta capacidad de influencia para llevar a término la ley en los parámetros que defendemos, que son los de las libertades y los derechos. Pero ¿sabe qué ocurre? Que esto les lleva a una pequeña contradicción. Mire, antes de ayer, la portavoz de su grupo, exportavoz, la señora Cayetana Álvarez de Toledo, como argumento de autoridad en relación a Venezuela, que diría nuestro compañero Marc Álvaro, Venezuela, cha-cha-cha, nombraban como argumentos de autoridad el informe de Amnistía Internacional, el de Naciones Unidas. ¿Sabe lo que ocurre? Que lo que defiende Euskal Herria Bildu y la mayoría de esta Cámara son los mismos informes contra su ley de seguridad ciudadana que defiende Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Unión Europea. ¿Qué ocurre? ¿Que tenemos también capacidad de influencia en estos organismos internacionales? Como decía aquella canción de Malcolm X, pánico, terror le teñen a un planeta vasco. ¿Cuándo se soga pelota aquí? ¿Qué creen? ¿Que nosotros tenemos esa capacidad de influencia? ¿O se han convertido ustedes en unos antisistema que defienden todo lo contrario de lo que dice Naciones Unidas, el Consejo de Europa en criterios de derechos humanos y de libertades? Porque es una obviedad, lo decían otros portavoces, que ustedes aprobaron esta ley en solitario para recortar las protestas ciudadanas que salían a la calle para denunciar los recortes que hicieron durante el Gobierno Rajoy. Es una evidencia, y ahí están los diferentes informes. Pero miren, en materia de libertades y convivencia, es un gran avance que la pasada legislatura nos pusimos de acuerdo en más de 30 enmiendas y en esta legislatura hemos acordado otras 4 enmiendas en puntos fundamentales que son precisamente aquellos artículos que más se sanciona habiendo hecho durante unos años un tsunami sancionador contra cualquier ciudadano con argumentos peregrinos. Mire, respecto a las faltas de respeto a la autoridad, decía que tenía la capacidad de explicar. Sí, hemos incluido un criterio que es muy progresista y que se copia de otros modelos europeos, que es la capacidad de retractarse cuando se haya podido cometer una falta. Es cierto que a usted igual este criterio le queda un poco alto y no ha llegado a ello, pero es muy fácil, es evitar la escalada y que tanto los agentes como la ciudadanía se traten con respeto mutuo. Y lo que se intenta es acabar con esa escalada de sanciones. Porque más allá, y lo decía otro portavoz también, que más allá de que el crimen se hubiera aumentado, se lucha contra él, contra el Código Penal, pero si ha aumentado y ustedes creen que este es un instrumento idóneo, querrá decir que no es el mejor de los instrumentos para luchar contra esa hipotética criminalidad. Es que ha fallado y que habrá que mejorarla. Ustedes mismos en su proposición decían que están dispuestos a mejorarla y luego presentan la misma ley, esa ley que critica Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Unión Europea. Hombre, parece un poco descabellado, cuanto menos. Y miren, en relación a las pelotas de goma, usted decía una barbaridad. Euskal Herria Bildu busca un muerto. No, mire, señora Vázquez, Euskal Herria Bildu busca precisamente que no se vuelva a repetir lo que ocurrió con Íñigo Cabacas. Si veía aquí, se han ido a los representantes sindicales de la Ertzaintza, lo que buscamos es que no se vuelva a repetir algo así, porque las pelotas de goma, las balas de goma, son material antidisturbios propio del siglo XX, no del siglo XXI. Hay que buscar unos materiales que sean menos lesivos y proporcionales, como indican los estándares internacionales. Si es de lógica. ¿Qué ocurre? ¿Que todas las policías del mundo que no tienen ese material arcaico no pueden utilizar otro tipo de material? Hombre, y sacaba fotos
de lo ocurrido en Cataluña hace 5 años. Usted sabe que en esas manifestaciones hubo mutilaciones de órganos, ojos, debido a ese material antidisturbios. Completamente desproporcional y con falta de trazabilidad. Por cierto, insinúan ustedes en su propuesta que esta Ley de Seguridad Ciudadana ha luchado para combatir contra el terrorismo. ¿Qué insinúan con ello? ¿Están en los mismos parámetros que la extrema derecha? Que debido a las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla se ha evitado la entrada, como decía el portavoz de Vox, de presuntos terroristas. ¿Van a eso? ¿Van a ese mensaje? Porque yo creo que sería muy peligroso y les animo a que lo aclaren. En definitiva, es normal que ustedes, que aprobaron en solitario esta ley recortadora de derechos, se pongan en contra de que haya una mejora. Pero sería también lógico, señora Vázquez, que busquen argumentos que sean más objetivos, porque los presentados no solamente es que sean contradictorios entre sí, es que no obedecen al mínimo de los sentidos. Y miren, no me extenderé mucho en relación a la proposición de Vox, que la he visto caótica, pero claro, yo me imagino que el señor portavoz de Vox no tiene el mejor de los días cuando hoy uno de los titulares en la prensa es que el señor Ortega Smith fue rehuido por los sindicatos policiales, que además no son precisamente los más progresistas, por sus críticas a los antidisturbios en Ferraz el pasado año. Claro, cuando este portavoz se dedica a enaltecer las manifestaciones pacíficas en Ferraz, y decía, ¿cómo que pacíficas? Pero si hubo 50 agentes heridos, y me decía una compañera de escaño, la señora de las Heras, sí, pacíficas. Bueno, pues ese es el concepto de pacifismo que tienen. Claro, en unos altercados que se incautaron palos, barras de hierro, 4 porras extensibles, una pistola, material pirotécnico, bengalas, una escalera y una pala. No sé, algún señor que iría al Currelo. Claro, esto es pacífico, ese es su concepto. Curioso. Y a la vez, cuando hemos visto que dicen que no se grabe a los agentes, cuando ellos mismos les hemos visto no solamente grabando, sino diciendo que iban a vigilar, que iban a tener el control para que no se utilizara el exceso policial contra los manifestantes pacíficos, claro, veo un poco de contradicción. Y miren, señores de Vox, es que nosotros las pelotas de goma no las defendemos ni cuando las usan contra ustedes. Creemos que son perjudiciales en cualquier actuación policial. Por ello, al tajo, seguiremos trabajando para dotarnos de una ley que haga un equilibrio entre las libertades y los derechos y que se rija por estándares internacionales, esos que no les gusta al Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Álvaro Vidal.